Las cavernas perdidas de Ixalan. Episodio 5. Huatli toma vuelo. Malcolm y Calzones escapan. Vito llega a la cúspide de su búsqueda. El núcleo está expuesto a los peligros del mundo que lo rodea, lo superior y lo interno. Comienza la gran batalla. Quint. ¿Cómo sería tocar el sol? Quint estaba en una colina que dominaba el valle que albergaba la guarnición de las 1000 lunas y la ciudad cercana. Abanicándose suavemente la cara con las orejas, el terreno se curvaba hacia arriba en la distancia en lugar de permanecer plano, mientras que abajo los acueductos serpenteaban entre grupos de pirámides y edificios más pequeños, y el agua que transportaban se acumulaba en depósitos de piedra. Observó a los guerreros del Imperio del Sol ponerse arneses especiales, supervisados por miembros de las 1000 lunas. Huatli arrulló su arma, mientras Guaita y su montura ya hacían círculos perezosos en el aire. Akal Pakal pareció sentir la envidia de Quint. «Esta es una ceremonia de mayoría de edad para nuestro pueblo», dijo él. «Nuestros nuevos primos ya son mayores de edad y tienen sus propias tradiciones, pero estamos felices de compartir esto con ellos». «Es un honor para mí observar», dijo Quint. «Además, alguien tiene que quedarse con Pantlaza». Al escuchar su nombre, el Raptor miró a Quint. Una vez que se dio cuenta de que Quint no tenía comida, volvió a dormir la siesta. Los jinetes de murciélagos se lanzaron al aire, reduciéndose gradualmente a puntos negros a medida que se acercaban a la cola rosa brillante que se extendía desde el caparazón roto alrededor del sol. El arrecife de Cosmium lo llamaron. Un lugar peligroso lleno de fragmentos de metal y fragmentos de cristales utilizados en sus armaduras, armas y otros dispositivos. Huatli y los demás intentarían reclamar una parte de ese Cosmium para ellos. Akal Pakal interrumpió el sueño de Quint. «Tú eres de otro plano, no de la superficie». «Sí, lo soy», respondió Quint. «Arcabios. Asistí a una universidad ahí, Strixhaven». «Ah, un lugar de aprendizaje», preguntó Akal Pakal. «Sí», dijo Quint. «Estudié arqueología y arqueomancia, entre otras cosas. Quiero encontrar historias perdidas y compartirlas, preservarlas para generaciones futuras». Akal emitió un silencioso murmullo de reconocimiento. «Son como nuestros didácticos. Exploran, aprenden y enseñan. Las historias son la memoria del plano, y olvidar es sucumbir a la oscuridad. Incluso durante la guerra nocturna, nuestras historias fueron una luz guía». Quint reflexionó sobre cómo preguntar sobre la guerra nocturna, o el metal alrededor del sol, o cualquiera de 1.000.000 de preguntas más. Había tanto que aprender ahí que apenas sabía por dónde empezar. Volvió su atención a los murciélagos. «¿Esto debe ser secreto o puedo compartirlo con mis colegas?» «No, no es un secreto», dijo Akal Pakal. «Pero sería mejor dejar las explicaciones a aquellos de nosotros que entendemos los matices. Estaría encantado de convocar a uno de nuestros didactas para que te ayude. Tal vez a cambio de historias y conocimientos de tu propia casa». «Un intercambio sería excelente», respondió Quint. Un didáctico también podría ayudarle con su investigación sobre el imperio de las monedas, dependiendo de cómo avanzaran las cosas. Podría traer aquí pronto a Sahili o alguno de sus compañeros de Arcabios. Una brisa refrescó la piel de Quint y onduló los campos de hierba. Quint se bajó las gafas para ver mejor a los dinosaurios y otros animales que vagaban salvajes, roedores del tamaño de perros y rumiantes de cuello largo y pelaje de aspecto suave. Tan pacífico. Las figuras distantes que corrían entre el arrecife comenzaron a regresar. Huatli estaba al frente, Inti detrás de ella, mientras Caparocti y Guaita lo seguían con los otros soldados. Huatli aterrizó primero, desmontó y le entregó su murciélago a un asistente. Casi saltó hacia Akal Pakal, agitando un trozo de cristal rosa. «¡Encontré un fragmento!», exclamó Huatli. «¿Crees que es lo suficientemente grande para un collar?» Akal asintió. «También podrías adornar un arma con él. Una espada, quizás». Una sombra cruzó el rostro de Huatli. «Quizás», dijo, pero su entusiasmo se apagó. Rascó la cabeza emplumada de Pantlaza, obteniendo como respuesta un trino feliz. Inti y Caparocti se detuvieron, pero Guaita pasó volando. Un silbido penetrante hizo que los jinetes soltecas la persiguieran, incluyendo a Chara, y Quint se preguntó si podría estar teniendo problemas con su montura. Sin embargo, en un lapso de respiración se dio la vuelta y aterrizó, pero no bajó. La frente sobre su ojo visible estaba arrugada.
Su boca formaba una línea sombría que reflejaba la tensión en sus hombros. «Allí», dijo Wayta con calma deliberada, señalando hacia el otro extremo de la guarnición al otro lado del valle. «Los vampiros han convocado una nube de su niebla maldita, más grande de lo habitual». Quint no sabía lo que eso significaba, pero el resto de la facción del Imperio del Sol se puso tensa. «¿Estás segura?», preguntó Caparocti. Wayta asintió. Inti maldijo en voz baja. Otro silbido agudo con diferente cadencia anunció el regreso de Chara. Ella, al igual que Wayta, se quedó montada. «La 1000ª luna se acerca», dijo Chara. «Ella tiene 2 prisioneros con ella». Akal se apoyó en su bastón. «Entonces debemos interrogarlos». Los guerreros murmuraron entre ellos mientras Wayta desmontaba y se situaba al lado de Quint. La sombría forma de Anim Pakal se acercó a ellos, con el arma preparada y el gnomo autómata de su lado. Frente a ella, una vampiresa y un hombre caminaban con dificultad. La vampiresa tropezó y el hombre la atrapó, ayudándola a recuperar el equilibrio. «Encontramos a estos 2 huyendo de la guarnición», le dijo Anim a su hermana. «No estábamos escapando», dijo el hombre a la defensiva. «Estábamos tratando de encontrar ayuda». Quint lo miró y se dio cuenta de que tenía orejas puntiagudas. Un elfo, supuso, el primero que veía en Ixalan. «Soy Amalia, y él es Kellan», dijo la vampiresa. «Los otros vampiros, ellos mataron a nuestros sirvientes humanos y al emisario de la reina, y luego escaparon. Están buscando a Klasots». «¿El traidor?», preguntó Anim, retrocediendo conmocionada. «Ha estado encarcelado durante años». «¿Y tú sabes dónde está él?», preguntó Amalia. Akal Pakal palideció y apretó su bastón con más fuerza. «No, pero algunos entre los oltecas todavía lo adoran, y es posible que hayan transmitido este conocimiento». Miró hacia el sol y cerró los ojos. «Si los vampiros encuentran a estos aliados, es posible que por fin sean lo suficientemente poderosos como para liberar al dios murciélago de su prisión. Nadie en el núcleo estará a salvo de su interminable sed de sangre». «Justo lo que necesitamos», pensó Quint. «Un dios violento que intenta matar a todos por diversión». Malcolm. Una multitud de criaturas fúngicas se acercaron mientras el micotirano miraba a Malcolm y a Calzones desde su posición palmeada en la caverna, con el brillo verde en sus ojos inescrutables. «Ya basta de hablar lento», dijo, todavía usando a Javier como marioneta. «Te asimilaremos y ascenderemos a la superficie y al sol». Malcolm calculó mentalmente qué tan rápido podría volar con Calzones, y si importaría que la única salida estuviera vigilada. Debe haber otra salida. Estiró sus sentidos para sentir las corrientes de aire y encontró un túnel detrás del micotirano. Una leve brisa procedente de esa dirección traía el olor y la sensación de una gran masa de agua. ¿Aquí? ¿Bajo el suelo? ¿Gran boom?, preguntó Calzones con un susurro torpemente alto. Malcolm miró hacia arriba y luego a su alrededor, y su mirada se posó en un dinosaurio cubierto de hongos. Recordó la pelea en la caverna y sonrió. «Déjame intentar algo primero, amigo», dijo Malcolm. «Tápate los oídos». Calzones obedeció. Malcolm respiró hondo y empezó a cantar. Los ojos del micotirano se cerraron y todos alrededor de Malcolm se congelaron, atónitos. Continuó cantando, tomó a Calzones y tirando de él hacia la salida se conducía al agua. Pasaron junto a más figuras inmóviles e incluso los hongos venenosos parecían inactivos. Se preguntó si su proximidad al micotirano hacía que su magia afectara a toda la colina, como la criatura llamaba a sus hordas de títeres. Encontró el túnel, contento por la luz de sus hombros, ya que el hongo brillante se había oscurecido. Calzones se tapó los oídos con las manos mientras lo seguía. Malcolm no estaba seguro de cuánto tiempo funcionaría su magia, pero cantó hasta que estuvieron profundamente dentro de la roca, esperando que eso llevara y mantuviera a los monstruos bajo su dominio hasta que él y Calzones estuvieran a salvo. Un grito espantoso y de muchas bocas resonó detrás de ellos. Realmente necesitaba dejar de tener esperanzas. «¡Corre!», dijo Malcolm. Luego, Calzones salió corriendo a toda velocidad. Su andar de ambulante seguía el ritmo de Malcolm. Una luz verde estalló a su alrededor. Crecimientos de hongos se retorcían y los alcanzaban a medida que pasaban. No se atrevió a mirar atrás por temor a que eso lo retrasara lo suficiente como para ser atrapado. La sensación y el olor del agua se fortalecieron. Una luz se alzaba delante, más azul que verde, con débiles cosquilleos de magia intercalados. Heraldos del río, pero también algo más viejo y más poderoso.
Sin previo aviso, el túnel terminó en un pequeño acantilado. Debajo de él un océano se extendía tan lejos que no podía sentir su final, mientras que más cerca de su posición una ciudad dorada ocupaba las orillas y descendía a las profundidades. Los tritones nadaban con determinación o se quedaban en la orilla. Algunos guardias señalaban a él y a Calzones, mientras otros continuaban con sus tareas sin darse cuenta de la inminente incursión. ¡Aquí vienen!, gritó Malcolm, imbuyendo magia en su voz para que se transmitiera. Tomó a Calzones y se lanzó sobre el agua, dirigiéndose a la ciudad. Las fuerzas del micotirano surgieron del túnel. Malcolm finalmente se arriesgó a mirar hacia atrás. Parecía que todos los residentes infectados del centro de la ciudad seguían sus pasos, cayendo a la playa o chapoteando torpemente en el agua. Su número era eclipsado por los dinosaurios medio descompuestos y los hombres gato y esos espeluznantes hongos andantes, algunos empuñando armas mientras que otros acumulaban magia para sí mismos. Peor aún, los agujeros en el techo de la caverna arrojaban criaturas voladoras, dinosaurios y murciélagos gigantes tan incrustados de hongos que luchaban por mantenerse en el aire. El caos de la batalla destruyó cualquier serenidad que hubiera disfrutado el lugar. Los tritones sacaron armas, activaron los encantamientos de sus armaduras, sacaron tótems de jade y convocaron enormes criaturas elementales para repeler la invasión de hongos. Las hogueras ambulantes arrojaban llamaradas, mientras enormes trombas marinas derribaban a los enemigos en el aire, enviándolos cayendo de un extremo a otro hacia su perdición. En la cima de una pirámide, como las del Imperio del Sol, se abría una puerta a un espacio que prometía cielos imposibles. Si Malcolm y Calzones pudieran alcanzarlo. Un guerrero tritón apareció frente a Malcolm, blandiendo un bastón con punta de jade. Se detuvo patinando. ¿Quién eres?, ella preguntó. Malcolm Lee, para servirle, dijo Malcolm haciendo una cortés reverencia. Este es Calzones, mi socio. Calzones se inclinó el sombrero. Piratas, dijeron los tritones, torciendo la boca con disgusto. Soy Nicancil. ¿Qué mal has traído a nuestras costas? Se llama a sí mismo el micotirano, dijo Malcolm. Convierte a las personas en hongos. Nicancil reflexionó sobre esto, moviendo las aletas detrás de ella. Este debe ser el peligro que mencionó el Imperio del Sol. Se debe advertir a nuestra gente más allá de la Puerta Dorada que está más cerca de lo que sabían. Si advertirle significaba escapar por esa puerta, Malcolm estaba dispuesto a hacerlo. «Vamos», le dijo a Calzones. «Vamos a hacer sonar la alarma». Calzones enseñó los dientes en señal de asentimiento mientras sacaba sus 3 espadas, una para cada mano y otra con la cola. Y juntos atravesaron el campo de batalla, esquivando a los combatientes mientras Malcolm apuntaba infaliblemente a la promesa de cielos abiertos. Vito. Ven a mí. La voz de Aclasotz llamó a Vito con más claridad que nunca. Condujo a los vampiros restantes de su expedición a través de los amplios caminos de la guarnición, envueltos en una niebla impenetrable. A pesar de que Bartolomé frustró su sacrificio previsto, finalmente se vengó de esa espina de la rosa negra. Su cuerpo vibraba con el santo sacramento que había consumido y la anticipación de más por venir. Voces gritaban en la niebla, mezcladas con confusión, bravuconería y, más que nada, miedo. Clavileño y los demás soldados se encontraron y silenciaron a algunos, atiborrándose en un éxtasis de sangre. Las palabras del venerable Tarrián resonaron en la mente de Vito como los latidos del corazón de las personas a las que acechaba. Bienaventurados los débiles, porque ellos alimentarán a los fuertes. Bienaventurados los pacíficos, porque cederán sin lucha. Bienaventurados los despiadados, porque no necesitarán misericordia. Un resplandor rojo apareció en la niebla, caminando hacia Vito. Bajó su lanza para atacar. Vito Quijano de Pasamonte, susurró la figura misteriosa. Me han enviado para guiarte a Aclasotz. ¿Podría ser esto un truco? Seguramente nadie se atrevería. Estoy listo, dijo Vito, levantando la lanza como si fuera un estandarte. Dejaron la guarnición y pisotearon campos cuidadosamente cuidados, pasando por granjas aisladas cuyos habitantes se apiñaban atemorizados, y finalmente descendieron a las profundidades de un pantano fétido. La piel de los vampiros era tan pálida como el musgo que colgaba como barbas de ancianos de las ramas retorcidas que los rodeaban. Las botas chapoteaban en un barro que llegaba hasta los tobillos y que apestaba a huevos podridos y descomposición, y todos los sonidos y canciones de animales que alguna vez hubieran dado vida a la tierra quedaron en silencio como si estuvieran bajo un hechizo. Más personas se unieron a ellos, llevando o usando cristales que brillaban con un tenue color rojo.
hasta que un verdadero ejército viajó invisible entre la niebla que serpenteaba entre los árboles y convertía el sol en un débil fantasma. Algunos de ellos arrastraban a prisioneros con ojos vidriosos por el fango, presumiblemente sacrificios inminentes para Aclazots. ¿Y tú quién eres?, preguntó Vito. Somos los servidores de Aclazots, respondió la figura. Hemos adorado a nuestro Señor desde que estuvo encarcelado, esperando el día de su salvación. Vito vaciló ante la mención del encarcelamiento. Había asumido que Aclazots simplemente estaba esperando el momento oportuno, parte de un plan mayor, no que había quedado atrapado ahí, en este lugar sin noche. El padre de los vampiros, enjaulado. Entonces una oleada de orgullo superó este destello de duda. Era el instrumento de su Dios, un salvador. Realizaría la visión del venerable Tarrián, superando la decepción que fue Santa Elenda. En Torrezón comenzaría una nueva era, pura, con él al frente de todos los fieles. Vito no supo cuánto tiempo estuvo caminando penosamente por el pantano. En otro tiempo podría haberse sorprendido de que sus enemigos no lo hubieran encontrado, montando sus murciélagos por los cielos. Seguramente la niebla sería visible desde la distancia, pero Aclazots actuó de manera misteriosa, y Vito confió en su Dios para garantizar el éxito del santo elegido. Antes de que pudiera preguntar cuánto faltaba para que llegaran a su destino, la niebla se disipó, revelando la boca de una cueva. Nada ahí marcaba el lugar como especial. No había signos ni símbolos tallados en la piedra expuesta. Ningún escalón del templo invitaba a la entrada. Ni oro ni plata adornaban la entrada, ni el túnel más allá. Podría haber sido cualquier cueva en cualquier lugar del plano, y Vito sabía que su anonimato era parte de su poder. Vito había perdido las velas mágicas que iluminaban su camino a través de las cavernas del subsuelo. Las luces rojas de los sirvientes de Aclazots lo guiaron, primero a través de un estrecho corredor que podría haber sido formado naturalmente, luego hacia un túnel lateral que claramente había sido abierto según algún diseño inteligente. El hedor a podredumbre invadía el espacio, como si se tratara de un basurero o un osario en lugar del santuario de una deidad. Vería a Aclazots adorado adecuadamente en templos dignos de su majestad, y sus enemigos sufrirían por su impertinencia. El túnel terminaba en una extraña puerta, rodeada de símbolos y grabados que no reconoció, y con un enorme agujero en el centro. La figura que lo guiaba sacó algo de sus túnicas, un trozo de cristal rosa que brillaba con una luz interior. Esta es la llave, dijeron entregándosela a Vito. Colóquela dentro y será marcado como digno, o será destruido. Vito no dudaba de su valía. Tomó el cristal y lo colocó en la cavidad. Un anillo de piedra se apoderó de su brazo, dejándolo incapaz de moverse. El brillo rosado del cristal se hizo más intenso y con él sintió un dolor punzante, como si le hubieran hundido el puño en el sol. Vito apretó los dientes hasta que los colmillos le perforaron el labio y la sangre le corrió por la barbilla. La sensación pasó del fuego al hielo a medida que la oleada de vitalidad de sus recientes tomas lo abandonaba, derramándose en la cavidad hasta que tembló, más enervado de lo que se había sentido desde su último ayuno de sangre. Sus rodillas amenazaron con doblarse, pero las obligó a enderezarse y soportar su peso. No le fallaría a Aclazots, ni ahora, ni nunca. El dolor y la presión desaparecieron y Vito liberó su brazo. Una luz carmesí se extendió a los glifos alrededor de la puerta y rodó hacia los lados con un sonido sordo y profundo. «Puedes entrar al santuario», dijo su guía. Aguardaba una fachada de templo adecuada, con columnas que se elevaban hasta 4 veces la altura de Vito. Una corriente de murciélagos surgió de la entrada, como para marcar la ocasión de su llegada. Esperó a que pasaran y luego continuó su procesión, Clavileño y los demás detrás de él como una guardia de honor. Una pequeña antecámara se abría a un vasto anfiteatro, con filas de asientos escalonadas. Los glifos tallados en las paredes bañaron la multitud reunida con una luz roja como sangre, y 1000 rostros pálidos se volvieron para ver entrar a Vito. Levantó la lanza de Tarrián más alto, descendiendo para enfrentar su destino, para alcanzar la figura en el centro de la habitación. «Ven a mí», dijo la voz, ahora tan familiar para Vito como su propio nombre, Aclazots. El dios murciélago se agazapó en el suelo, envuelto por sus alas y envuelto en bucles de gruesas cadenas doradas con incrustaciones de cientos de cristales rosas. Su cuerpo era del color marrón de la sangre vieja y seca, con las alas doradas y hechas jirones donde rozaban la piedra debajo de él. Un collar de calaveras colgaba de su cuello,
y una corona negra y dorada adornaba su cabeza, proclamando su divinidad a cualquiera que lo contemplara. Un único ojo rojo atravesó a Vito con la fuerza de su mirada, y éste cayó de rodillas en adoración. «Mi maestro», murmuró Vito, con la voz llena de emoción. «He venido». Aclasotz respiró hondo y susurrante. «Mi sueño fue perturbado por los invasores en la superficie», dijo, «y por eso te he llamado a ti, a todos ustedes, hijos míos de la noche. El tiempo de mi ascensión está cerca». «¡Nos levantaremos!», entonaron los devoradores del Cosmium reunidos. «El fin de la quinta era está sobre nosotros», continuó Aclasotz. «La luz de Chimil se apagará, y mi oscuridad será absoluta. Ustedes, mis elegidos, servirán a mi lado, glorificados en la salvación de la vida eterna. Traigan los sacrificios». Un gemido surgió de una cueva a la izquierda de Vito. Las personas que habían sido arrastradas por el pantano estaban encerradas dentro, apiñadas como corderos en el mercado. Vito se levantó y se acercó a ellos, haciendo un gesto a sus soldados para que lo atendieran. «No temas a la muerte», dijo Vito con tono tranquilizador. «Tu sangre dará lugar al poder, la gloria y el reino eterno de Aclasotz, ahora y por siempre». Uno por uno los prisioneros fueron entregados al dios murciélago, quien se deleitó con sus esencias, mientras Vito desviaba respetuosamente la mirada. Los cuerpos fueron arrastrados y arrojados a un pozo con débiles rayas de sangre marcando su paso. Con cada muerte, el ojo siniestro del dios se iluminaba, como un faro en la habitación oscura. Y entonces estaba hecho. Aclasotz se encogió sobre sí mismo y luego, con un grito desgarrador, se levantó y luchó contra sus ataduras. Los cristales rosas de las cadenas parpadearon frenéticamente y luego se apagaron hasta adquirir el mismo rojo que el de los ojos del dios. Un estallido de magia impactante golpeó a todos en la habitación. Cuando los eslabones dorados se rompieron en una docena de lugares, con un poderoso encogimiento de hombros, Aclasotz envió las cadenas al suelo. Se elevó en toda su altura y estiró sus alas. Y Vito volvió a caer de rodillas, asombrado. «Ven a mí», entonó Aclasotz. «Recibe mi bendición». Vito llegó primero al dios y se postró. «Soy digno», dijo. «Entonces mi pacto eterno será tuyo». Aclasotz se inclinó hasta que su aliento empañó el rostro de Vito, oliendo a sangre y a alguna flor empalagosamente dulce en plena descomposición. Los colmillos del dios se alargaron y afilaron. En un instante los hundió profundamente en el cuello y el torso de Vito. Vito gritó de dolor, que se extendía por todo su pecho y luego por sus extremidades. Un fuego más allá de cualquier cosa que la sangre hubiera encendido jamás en sus venas. Los músculos se contrajeron y los huesos se agrietaron y reformaron. Puntos negros bailando en su visión mientras la inconsciencia amenazaba con reclamarlo. Los colmillos de Aclasotz lo soltaron y sintió vagamente que los demás a su alrededor también estaban siendo bendecidos, uno tras otro. La magia disminuyó y Vito hizo una mueca ante la profusión de sonidos y olores que de repente exigieron su atención. Las tenues luces rojas de los cristales ardían como antorchas, incluso cuando todos los demás colores desaparecían de la habitación. Sus túnicas, una vez prístinas, ahora colgaban hechas jirones de su cuerpo más grande, desgarradas por su transformación y los cuidados de Aclasotz. Giró nuevas orejas hacia Clavileño, que había terminado su propia transformación, y dirigió sus ojos brillantes a Vito. Donde una vez se habían arrodillado los vampiros, se alzaban nuevas criaturas, cuyas formas hacían eco de las de su amo. Conservaron sus armaduras y armas, pero sus manos ahora terminaban en feroces garras. Vito flexionó sus alas, colmillos más largos sobresaliendo de su boca agrandada. «Ven», dijo Aclasotz. Se lanzó al aire y salió de la habitación por un amplio agujero en el techo. Vito lo siguió sin dudarlo, con sus compañeros debajo de él. Pasaron por un túnel oscuro iluminado por los ecos de sus gritos colectivos, hasta que un pequeño punto de luz distante creció para revelar el mundo más allá. Salieron de las cuevas, una legión preparada para luchar por el dios que les había otorgado su poder. El primer destello del brillante resplandor del sol les picó los ojos, pero pronto se acostumbraron, y la tierra se extendió ante él en tonos de negro intenso, blanco hueso y gris brumoso. Las corrientes de aire se remolinaban a su alrededor,
llevando innumerables aromas familiares y desconocidos, la rica descomposición del pantano, el almizcle de los animales, las nubes cargadas de humedad y justo delante, los murciélagos y los humanos mezclándose. Volaron hacia arriba, más alto y más lejos, hasta que alcanzaron el largo rastro de metal teñido de rosa que se arqueaba alejándose del sol. Aclasotz flotaba. Su ojo una vez más brillaba mientras volvía su mirada hacia la luz. «Chimil», susurró, dirigiéndose al brillante sol del núcleo. «Como yo fui enviado a mi prisión, tú también lo serás. Consumiré a tus preciosos oltecas como lo hice con tus antepasados, como consumí a tus débiles engendros divinos, para cerrar el velo entre la muerte y la vida. Terminaré la quinta edad en último, y mis hijos traerán la sexta edad al plano». Sus alas más grandes se extendieron y luego comenzaron a cerrarse, lentamente, esforzándose como si estuviera moviendo un peso increíblemente pesado. El metal alrededor del sol se movió. Las piezas giraron y se unieron como un contenedor roto que se vuelve a ensamblar. Y eso era precisamente lo que era. Aclasotz ejerció su poder para reformar una esfera destrozada que pronto encarcelaría a Chimil. La sombra de esa prisión cayó sobre la tierra, envolviéndola en una oscuridad más profunda que cualquier noche en Torresón. Los ojos alterados de Vito se emocionaron ante el cambio, la riqueza de las texturas del paisaje, tanto escuchadas como vistas. Con un áspero jadeo, Aclasotz cerró sus alas y cayó al suelo, impactando con un sonido como de trueno. Vito aterrizó a su lado mientras el dios luchaba por ponerse de pie, mirando los rayos de luz restantes que escapaban de las paredes metálicas del sol. «Más», dijo Aclasotz. «Necesito más sacrificios. Tú me los traerás». «Hágase tu voluntad», dijo Vito. Gritó su orden a la legión reunida, y su respuesta resonó a través de las montañas hasta que sacudió los cimientos del plano mismo. Guaita. El sol se oscureció, y Guaita luchó contra el impulso de entrar en pánico, mientras el sudor frío se acumulaba en la parte baja de su espalda. Montó su murciélago hasta las nubes de niebla que cubrían la guarnición de las 1000 lunas y los pantanos y montañas más allá. Habían perdido tiempo buscando en las aldeas y zonas periféricas a los vampiros escapados, encontrando a los soltecas acurrucados en sus casas y señales de violencia en las calles. Su destino era incierto, hasta que un enjambre de criaturas salió disparado de una cueva, lideradas por un murciélago del tamaño de 3 o 4 personas colocadas una al lado de la otra. Aclasotz. Al principio Guaita asumió que los monstruos que lo acompañaban eran otros murciélagos, pero su catalejo contaba otra historia. Eran vampiros, corrompidos de alguna manera, convertidos en abominaciones que se parecían a su asqueroso dios, pero que aún llevaban sus armaduras y armas. La legión se dirigió directamente hacia el arrecife de Cosmium y se detuvo en el borde. Antes de que los primeros soltecas pudieran llegar hasta ellos, la luz había comenzado a desaparecer como si estuvieran cubriendo la pantalla de una lámpara. La guerra contra los pirexianos había sido así. El día se convirtió repentinamente en noche cuando el enemigo tapó el sol. Los gritos de sus aliados, sus amigos, se convirtieron en sollozos, súplicas, oraciones, y luego se cortaron. La ola de recuerdos alcanzó su punto máximo, y ella la navegó como un barco en medio de una tormenta, tratando de no zozobrar. Huatli se deslizó hacia ella montada en su propio murciélago, su fragmento del sol triple iluminando su rostro como lo había hecho en las cavernas más oscuras. «Respira, pequeña guerrera», gritó Huatli. «La victoria será nuestra este día». ¿Ya era de día? No importaba. El sentimiento se mantuvo, incluso si lo hubiera escuchado pronunciado por tantas personas que no vivirían para ver una hora más. «¡Están rehaciendo la prisión de Chimil!», gritó la líder de vuelo desde su montura. «Debemos detener al traidor Aclasotz, o Chimil quedará encerrado nuevamente». Guaita no quería otra guerra, ni con un supuesto dios, ni con los vampiros abandonados por el sol, ni con nadie, pero ella pelearía esta batalla, la que tenía delante, la que se le había impuesto, y ella ganaría. Los cristales en el casco del líder de vuelo brillaban como una constelación rosa, al igual que las gemas similares en los otros jinetes de los murciélagos. Abajo, en todo el territorio, en guarniciones y aldeas, ciudades y chozas, la gente invocaba la luz para sí, llamas únicas y hogueras, resplandores parpadeantes y faros fijos. Guaita aún no conocía bien a estos soltecas, pero sentía un parentesco con ellos, con esta negativa a inclinarse ante el peso de la sombra. «¿Aún crees que deberíamos dejar a Torresón en paz?»,
le gritó Caparocti a Watli. Esto no es Torrezón, respondió ella con ojos oscuros y fríos. Aún así, estos monstruos nunca volverán a ver su tierra natal una vez que los alcancemos. Ahí está, el guerrero poeta que todos conocemos y amamos, bromeó Inti. Danos un poema antes de ir a la batalla. Caparocti puso los ojos en blanco, pero Guaita escuchó lo mejor que pudo, no queriendo que las palabras se perdieran en el viento que silbaba. La mirada de Watli se volvió distante, y luego se desvió para encontrarse con la de Guaita. Cuando habló, lo hizo en voz alta y desafiante. No tememos a la pequeña niebla. Hemos capeado huracanes. No tememos la noche que cae. Nos levantamos con el sol triple. ¡Por el sol triple!, gritó Caparocti. Las tropas del Imperio del Sol hicieron eco de sus palabras, y los jinetes de murciélagos oltecas trinaron con un silbido feroz que provocó escalofríos en el cuello de Guaita. Un terrible grito resonó en la legión. Algunos de los murciélagos se lanzaron violentamente o se sacudieron, casi derribando a sus jinetes. La montura de Guaita cayó hacia atrás y se zambulló, con el estómago saltándole en la garganta mientras luchaba por recuperar el control. Las abominaciones vampíricas volaron hacia la fuerza olteca. Enormes alas de murciélago mantenían a estas extrañas criaturas en el aire. Ojos brillantes miraban desde sus rostros pálidos y demacrados con narices achatadas y orejas enormes. Algunos todavía llevaban sus yelmos, otros sus armaduras de placas, mientras que otros debieron haber sido oltecas debido a sus ponchos y quipus rotos. Gritaron de nuevo cuando la vanguardia de jinetes los alcanzó, lanzas y magia rosa brillante chocando con espadas y ondas enfermizas de rojo. Un miembro de la legión cargó contra Guaita, blandiendo su espada. Ella sacó la suya, tocando la piedra mágica que la extendía hasta convertirla en una lanza. Esperó, atenta al momento oportuno, centrándose en la velocidad y la distancia. El murciélago vampiro estaba casi a una distancia de ataque cuando instó a su montura a realizar una zambullida poco profunda, atacando hacia arriba. Su espada abrió un profundo corte en el ala de su enemigo y con un grito giró hacia el suelo. Cerca de ahí, Watli persiguió a un par de murciélagos devoradores de Cosmium, mientras una de las 1000 lunas luchaba contra una criatura con una lanza alta y de aspecto familiar. Guaita se movió para flanquearla, pero otro vampiro se abalanzó sobre ella. Ella ladeó a su murciélago para evitar su espada, y luego apenas falló otro ataque desde su lado ciego. Con un gruñido molesto, levantó su montura para observar la batalla desde arriba. Los remolinos del arrecife de Cosmium flotaban a su alrededor. Montones de cristales pequeños como gotas de lluvia. Habría sido hermoso si la sangre de sus aliados y enemigos no se uniera a la nube. Así sería siempre, pensó sombríamente. Sangre en el cuello, sangre sobre las piedras, sangre en los ríos y la espuma del mar. Un destello dorado llamó su atención, brillando a la luz plateada del sol. La puerta en la base de la montaña, aquella por la que habían pasado para entrar a esta nueva tierra. Alguien salió volando de ahí. ¿Otro murciélago vampiro? No. Una sirena, una que estaba casi segura de reconocer. Una ráfaga de negrura verdosa atravesó el portal detrás de él. Criaturas fúngicas como las que ella y los otros guerreros del Imperio del Sol habían luchado en la ciudad desierta junto al río subterráneo. Cientos de ellos, quizás miles. Todos ellos preparándose para invadir la guarnición. Siempre llueve cuando está mojado, murmuró Guaita para sí misma. Malcolm. El aire no era el bálsamo que Malcolm había esperado, a pesar de su relativa dulzura después de tanto caminar a través de cuevas estancadas. Sus enemigos les pisaban los talones, lanzando bombas de esporas y cuerdas de hongos para atar a la gente al suelo. Peor aún, por más intrigante que pudiera ser esta nueva tierra que se inclinaba hacia arriba para rodear el cielo, parecía haber otra batalla ya en proceso. Malcolm puso más distancia entre él y la abundante masa de hongos sensibles, tratando de vigilar a calzones. Las 3 espadas del trasgo giraron y cortaron como un segador cortando un campo, pero sería vencido si los esfuerzos no aparecían pronto. Cuanto más cerca volaba Malcolm del extraño y sombreado sol en el centro de este lugar, más cambiaban las corrientes de aire. No, más lentas, como si alguna fuerza maligna las adormeciera. Sus plumas se esponjaron ligeramente, el peso de sus extremidades apenas se alivió lo suficiente como para notarlo, y aún así lo hizo. Fue increíble. Lo atrajo como una polilla a las llamas o un pez a un anzuelo. En el arrecife flotante de metal rosado, las personas montadas en murciélagos luchaban contra... ¿Personas murciélago? ¿Usando armaduras de la Legión del Crepúsculo? Él parpadeó confundido. Algunos de los jinetes eran del Imperio del Sol, y su armadura y las luces que llevaban eran una indicación.
Pero, ¿cómo habían encontrado este lugar? ¿Y por qué? Uno de ellos llamó su atención, un rostro familiar de alto y seco, o más bien, un arma reconocible y un parche en el ojo. Ella se había alejado del centro de la pelea y ahora miraba en su dirección. Malcolm corrió hacia ella y ella hizo lo mismo, cada uno luchando contra alguno que otro vampiro con alas de murciélago, hasta que los dos se encontraron en el medio. —¡Wayta! —dijo Malcolm aliviado. —¿Qué está pasando aquí? —Déjame explicarte —dijo Wayta. Luego hizo una pausa. —No, hay demasiado. Déjame resumir, los vampiros se han transformado en monstruos murciélago y su dios aprisionó al sol. ¿Y tú cómo estás? Un hongo gigante infecta a las personas y las convierte en sus marionetas para poder apoderarse del plano. Wayta resopló. Tendrá que ponerse en la fila. ¿Crees que podría infectar a un dios? ¡Ay, no lo descubramos! Dijo Malcolm, con las plumas ondeando de inquietud. Sígueme, dijo Wayta. Debemos avisarle a Lim, si ella aún no lo sabe. Ella lo llevó hacia arriba. No, hacia abajo, hasta un grupo de humanos vestidos con ropas desconocidas, así como un vampiro y dos extraños. Personas fuera de este mundo, como lo habían sido Braska y Jace si tuviera que adivinar. Y también esos malditos pirexianos. Uno de esos extraños se acercó corriendo inmediatamente, un loxodón con gafas en la cabeza. —¡Wayta! —exclamó sin aliento. ¿Todo bien allá arriba? ¿Qué está pasando? ¿Quién es tu amigo? Wayta sonrió. —Quint. Él es Malcolm Lee. Todo un desastre y hay una horda de esos hongos andantes atravesando la puerta dorada. Quint pareció pensarlo detenidamente. —¿Cuántos hay en una horda? —¿Cuántos hongos hay en un bosque? Malcolm respondió. —¿Hongos? —preguntó el joven de orejas puntiagudas. ¿Son venenosos? Malcolm rió sombríamente. —Mucho peor, son ambiciosos. La mujer vampiro suspiró. —Los santos nos protegen de la ambición. Alguien más se acercó, una mujer que llevaba un elaborado tocado y se apoyaba en un bastón. Este es un momento bastante conflictivo, afirmó. Soy Akal Pakal, y parece que nos han traído más problemas. Sí, pero no fue a propósito, dijo Malcolm. Vine a resolver el misterio de lo que le pasó a mi gente y desafortunadamente encontré la respuesta. Decía que lo llaman el micotirano. Akal Pakal frunció los labios arrugados. Sí. Mi hermana estaba movilizando a las 1000 lunas para montar una defensa, pero entre esto y Aclazots nuestras fuerzas se dispersaron. Hizo un gesto a un soldado que estaba cerca, quien corrió y saludó. Envié otra convocatoria urgente a través de las torres a los jardineros disponibles. Malcolm suspiró aliviado. Esto no había terminado, pero él y Calzones ya no estaban solos en su lucha. ¿Calzones? Oh, no. Wayta, dijo Malcolm, ¿puedes ayudarme a llevar a alguien? Vito. Esta batalla quedaría inmortalizada en las nuevas escrituras de Aclazots por el resto de los tiempos. Vito esquivó una ola de magia de un jinete de murciélago solteca y luego le atravesó el abdomen con su lanza. Solo su arnés evitó que cayera y muriera mientras se desplomaba sobre la silla. El olor de su sangre endulzó el aire y Vito gritó de triunfo. A su alrededor corrientes de polvo rosa brillante se oscurecieron a medida que los sacrificios convertían el poder del arrecife, doblegándolo a la voluntad de Aclazots. Pronto, el dios terminará lo que había comenzado, y la luz traicionera de este mundo interior se desvanecería. Sus soldados persiguieron a sus enemigos implacablemente, dando vueltas por el cielo, atacando tanto a humanos como a murciélagos. Clavileño inicialmente había formado filas, pero pronto la lucha se transformó en un frenético cuerpo a cuerpo. La espada luchaba contra la lanza, los dientes y las garras desgarraban los hechizos, y las criaturas transformadas alternativamente se daban un festín y llevaban a los humanos de regreso a Aclazots. La que Vito había golpeado sucumbió a ese mismo destino cuando un vampiro corpulento con un poncho roto destrozó su arnés y la sacó de su montura. Su grito se desvaneció en la oscuridad y Vito pasó a su siguiente oponente. Clavileño pasó volando, intercambiando golpes de espada con un corpulento guerrero del Imperio del Sol que empuñaba un bastón con una espada en cada extremo. El arma derribó el casco de Clavileño y el vampiro apenas esquivó un segundo corte que le habría abierto la garganta. En cambio, le cortó la oreja por la mitad. O Clavileño no sintió dolor o no le molestó, porque renovó su ataque con mayor ferocidad. Antes de que Vito pudiera intervenir, otro guerrero descendió sobre él, armado con un escudo y una espada larga y ancha. A este lo recordaba de las presentaciones entre los heraldos del río. Inti, senescal del sol. Qué apropiado para él encontrar su final aquí, mientras Aclazots apagaba la luz de este sol. ¡Por el poder y la gloria de Aclazots!
Vito gruñó, lanzándose hacia el intruso. El escudo de Inti derribó la lanza de Vito, y su espada cortó hacia su cuello. Vito se deslizó hacia atrás y el golpe silbó inofensivamente en el aire. Volvió a apuñalar con su lanza y nuevamente su ataque fue desviado. Se rodeaban en el aire, sol y sombra, fuego y humo. El senescal movió su escudo para exponer la luz de su cinturón, cegando temporalmente a Vito, quien retrocedió con un silbido. ¿No te gusta el poder del triple sol, chupasangre?, se burló Inti, aprovechando su ventaja temporal, desatando una ráfaga de cortes. No notó que Clavileño se deslizaba silenciosamente hacia él. Vito mostró sus colmillos recién alargados. Mi Dios me concedió algo mayor que el tuyo, debilucho. ¿Qué es eso?, preguntó Inti. El poder del vuelo. Vito hundió su lanza con un único y poderoso golpe, directo al cráneo de la montura de Inti. El murciélago se estremeció y quedó inerte. Luego empezó a caer, con Inti todavía atado a su silla. El guerrero luchó por desenganchar los pestillos que lo ataban a la montura, y al hacerlo quedó vulnerable. Clavileño dio vueltas detrás de él y agarró la cabeza de Inti con una enorme garra. «¡Gloria a Clazots!», dijo Vito. Clavileño le rompió el cuello a Inti, y tanto el cuerpo humano como el del murciélago cayeron en la oscuridad. «¡Inti!», un grito cercano. La guerrera poeta en su propia montura, lanzándose hacia su camarada caído. Vito la siguió. Ella también haría un excelente sacrificio.